Buenas tardes, jóvenes, o buen día, dependiendo de la hora que vean este video. Vamos a ver lo que son las leyes de Newton. En las leyes de Newton vamos a ver principalmente ahorita lo que es la primera ley y la segunda ley. La primera ley nos dice que es aquella donde todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. La fuerza es igual a masa por gravedad, es la fórmula principal en lo que es la primera ley de Newton. Para poder identificar un poco más lo que es la ley de Newton, utilizamos otros conceptos como lo es el sistema de referencia inercial, que son aquellos sistemas de referencia donde los que se observa que un cuerpo sobre él no actúa en ninguna otra fuerza neta y se mueve principalmente con una velocidad constante. O sea que este sistema de referencia nos permite a nosotros identificar dónde se encuentra este cuerpo en reposo. Tenemos también lo que es la masa inercial, que se usa para medir la inercia. Cuanto mayor es la masa de un cuerpo, menor es la aceleración bajo la fuerza de la fuerza aplicada. ¿Sí? Entonces, en la masa inercial nos dice que se usa para medir la inercia. ¿Sí? En cuanto mayor es la masa, menor es la aceleración. Y esto sería prácticamente lo que es la primera ley de Newton. Nos habla principalmente de aquellos objetos que se encuentran en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. O sea que la velocidad es constante en estos casos. En la segunda ley de Newton, para que un cuerpo altere su movimiento, es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo lo conocemos como fuerza, identificando una de las principales variables, que es la fuerza igual a masa por aceleración. Entonces aquí podemos identificar un cambio entre las dos leyes. Esta nos dice que es aquella ley que se genera cuando el cuerpo está en estado de inercia o reposo, ¿sí? Que ningún objeto actúa sobre él y en vez de aceleración tiene gravedad. Y en la segunda ley de Newton nos dice que es cuando un cuerpo se altera debido a que algo lo empuja o lo provoca. Entonces, a eso es la segunda ley de Newton y ya entra la aceleración. Para poder entender un poco lo que son este tipo de ejercicios, utilizamos lo que son Newton. La fuerza, ¿sí? El vector fuerza, por eso tiene esa pequeña línea en la parte de arriba. El vector fuerza trabaja con unidades como Newton y como Dina. ¿Qué es un Newton? Bien, un Newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y una Dina es igual a 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que si estamos trabajando con la fuerza, tenemos que identificar que nuestra masa esté trabajando en kilogramos y nuestra aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Si, en cambio, la masa está trabajando en gramos, nuestra aceleración tiene que trabajar en centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar estos ejercicios con unidades diferentes. Recuerden bien que las unidades tienen que encontrarse en el mismo sistema para que nosotros podamos utilizarlas, ¿sí? Entonces, estas son las fórmulas despejadas donde nos dice que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Y tenemos también lo que es el despeje para la masa, que es igual a fuerza entre aceleración. Bien, una vez explicado esto, entramos a lo que es el ejercicio. Una aclaración antes de entrar a un ejemplo de los ejercicios, tienen que fijarse muy bien de que pues estos ejercicios muchas veces incluyen lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En la primera ley de Newton entrábamos con el movimiento rectilíneo uniforme, pero en la segunda ley entramos con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, si ocupamos una aceleración y no tenemos fuerza para utilizar esta, entonces podemos utilizar
fórmulas que se encuentran en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que ya lo vimos anteriormente. Bien, una vez explicado esto, vamos a realizar lo que es el ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer dos ejercicios. Entonces, en el primer ejercicio nos dice que un automóvil de 1000 kilogramos avanza hacia el norte a 100 kilómetros por hora y frena hasta detenerse por completo en 50 metros. ¿Cuál es la fuerza que llevaba el automóvil? Sacamos lo que son los datos, ¿sí? Permítanme, voy a ver si se aclara un poco más el video. Creo que ahí está mejor. Bien, entonces, un automóvil de 1000 kilogramos. Los kilogramos o los gramos, ¿qué son? Son la masa. Entonces, la masa, 1000 kilogramos. Avanza hacia el norte a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Son los datos que nos está dando el ejercicio. Y frena hasta detenerse por completo a una distancia de 50 metros. ¿Cuál es la fuerza que llevaba el automóvil? Entonces nos pide la fuerza. Si ustedes se fijan en lo que son el ejercicio, tenemos masa, ¿sí? Velocidad y nos da distancia. Entonces, primero vamos a verificar que todas las unidades se encuentren de forma correcta. Bien, primero voy a colocar aquí que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Tengo masa? Sí, tengo masa. ¿Tengo aceleración? No, no tengo aceleración. ¿Sí? Tengo velocidad y tengo distancia, pero no tengo aceleración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la aceleración. Si ustedes se fijan, la aceleración que no la tenemos aquí. La tenemos, pero no tengo fuerza. Entonces no puedo utilizar esta fórmula. Entonces verifico las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para poder calcular lo que es la aceleración. Entonces, la aceleración es igual a que hay una fórmula que me dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por distancia, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula que a mí me conviene utilizar. ¿Tengo velocidad? Sí. ¿Tengo distancia? También. Entonces, la puedo utilizar. Ahora bien, antes de utilizar esta fórmula, tengo que fijarme que las unidades estén iguales, ¿sí? Las unidades no las tengo igual, ¿sí? Tengo metros y tengo kilómetros sobre hora. ¿Cuál a mí me conviene utilizar? Si ustedes se acuerdan, teníamos el kilo, para que sea kilogramo tengo que tener metro y segundo al cuadrado. Entonces me conviene pasar estos kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces digo 100 kilómetros sobre hora por 1000 metros que se encuentran en 1 kilómetro. Trato de que me queden, mire, numerador, denominador para poder cancelar. Por, ahora voy con la hora, ¿verdad? Una hora tiene 3600 segundos. Cancelo kilómetro con kilómetro y hora con hora. Si se fijan, traté de que las cantidades me quedaran en diferente, uno en el numerador y otro en el denominador. Este estaba en el denominador, entonces coloqué una hora en el numerador para poderlas cancelar. 100 por 1000 me da a 10.000.
¿sí? Metros. 1 por 3.600, 3.600. Segundos. 100.000 entre 3.600, perdón, 10.000 entre 3.600 me da a 27.78 metros sobre segundo. Y ahí tengo ya, entonces esto lo convertí, ¿sí? Y tengo lo que es un nuevo valor ya en la conversión. Entonces ahora voy a calcular la aceleración. ¿Quién es mi velocidad final? Bien, en este caso no tengo velocidad final, porque la velocidad final sería, bueno, sí tengo, que sería 0, porque el automóvil frenó. Y una vez que frena, su velocidad inicial su velocidad final es 0 al cuadrado, menos la velocidad inicial, que en este caso sería lo que acabo de convertir, 27.78 metros sobre segundo. Vamos a colocarlo así entre paréntesis para que ustedes sepan que va elevado al cuadrado entre 2 por la distancia, que sería en este caso 50 metros. ¿Sí? Ahora realizo lo que es el proceso y digo, ¿qué es lo primero que voy a realizar? Bueno, lo primero que vamos a realizar es las elevaciones al cuadrado. Entonces, voy a colocar 0 elevado al cuadrado, que me da igual a 0, ¿sí? Y coloco ahora en la calculadora 27.78 elevado al cuadrado, que sería igual a menos, perdón, aquí colocamos, ¿sí? 771.73 redondeado, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo este dato, perdón, se me movió aquí, metro elevado al cuadrado, metro cuadrado, entre segundo elevado al cuadrado, segundo cuadrado. Igual, entonces ahora realizo la multiplicación de 2 por 50, que me da igual a 100 metros. ¿Qué hago ahora? Como aquí sería una resta, ¿verdad? Pero 0, ya automáticamente sabemos que la resta nos va a dar a negativo 771.73 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, realizo la división directa. Negativo 771.73 entre 100, que me da igual a negativo 7.72. Cancelo este metro con uno de estos metros porque estaba al cuadrado, ¿recuerdan? Entonces me queda metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Recuerden que la fuerza la medimos en newton, la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. No nos confundamos con la velocidad, que en ese caso solo sería metros sobre segundo, ¿verdad? Una vez que tenemos la aceleración ya calculada, podemos calcular la fuerza. Entonces, la fuerza va a ser igual a la masa, que sería 1000 kilogramos, por la aceleración que ya la calculé. Voy a utilizar paréntesis porque se encuentra en signo negativo, 7.72 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la fuerza es igual, realizo lo que es la multiplicación y me va a dar igual a 7.720 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, newton. Y aquí tenemos el primer ejercicio. Ahora bien, sencillo, ¿sí? Vamos con el segundo ejercicio, que es un poquito más fácil que el primero. Vamos a tratar de que ustedes puedan ver todo el cuaderno. En el primer ejercicio nos dice un cuerpo, vamos a sacar los datos, de 5 kilogramos, o sea, una masa de 5 kilogramos, está sometido a una fuerza de
15 newton. Calcular la aceleración que recibe el cuerpo. Entonces vamos a calcular la aceleración. Si se fijan, en este caso no vamos a utilizar la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque ya tenemos nos da fuerza y tenemos masa. Entonces tenemos ya los dos datos que necesitamos para sacar la aceleración. La aceleración, si vemos en la fórmula, es igual a lo que es la fuerza entre la masa. En la anterior no se pudo aplicar esta fórmula porque no teníamos lo que era la fuerza. En este caso ya no dan la fuerza y no dan la masa. Entonces la podemos utilizar. Aceleración igual a 15 newton entre la masa, que sería 5 kilogramos. La aceleración es igual a 15 entre 5 y nos da el resultado de 3. ¿Sí? Voy a poner aquí en paréntesis a qué equivale newton. Newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, si más recuerdan, ¿verdad? Entonces cancelo kilogramo con kilogramo y me queda metro sobre segundo al cuadrado, y esto sería todo. Un ejercicio complicado y uno sencillo.